Hombre, pues cuando yo acabé la especialidad de pediatría en Madrid, que fue en el año 1947, pues entonces no estaba la seguridad social, o sea que no había ninguna titulación aquí en Alcañiz, por ejemplo, ningún especialista. Nada más había los 4 médicos titulares, cada uno tenía una demarcación aquí y para mí aquello era una cosa prohibitiva, porque para poder ser titular de un pueblo como Alcañiz yo tendría que haber tenido pues 60 años o 50 y tantos, porque se iba ascendiendo en el escalafón por orden de antigüedad. Es decir, que existía la organización aquella que llamaban médicos de asistencia pública domiciliaria, y en cada pueblo, según el número de habitantes, había un número determinado de titulares. En Alcañiz había 4. Claro, eran personas mayores todas ellas, porque para llegar aquí antes habían tenido que concursar concursos de traslado a medida que se iban haciendo mayores. Y entonces empezaban a surgir las especialidades y surgieron 3 especialidades que son los únicos que podíamos demostrar documentalmente que éramos especialistas, porque los demás se hacían especialistas o se hacían llamar según sus habilidades y según sus tendencias. Las especialidades que había entonces eran la de maternólogo, la de puericultor y la de tisiólogo. Y la de puericultor era tan escasa que yo, en el año 1947, cuando me dieron el título, en España había 140 títulos de médico puericultor o pediatra. El título era médico puericultor, que quiere decir cultivador de niños, puer niño y cultor, cultivador, los puerilidad y una cosa infantil. Pues todo ha cambiado tanto que casi no se parece en nada. Incluso nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, hoy se piensa completamente distinto a como se pensaba entonces. ¿Y por qué se refiere? Hoy, por ejemplo, si viéramos entonces, si se hubiera visto a un hombre que llevaba un roto en el pantalón, hubiera sido la murmuración de todos los del pueblo, las mujeres las primeras, en decir, ¿has visto qué descuidada es la mujer del fulano, que consiente que su marido lleve un roto en el pantalón, que no se lo había cosido? En cambio, ahora no solo se ve uno, sino que hay que comprar un pantalón, para estar al día hay que comprar un pantalón que lleve muchos rotos. Y eso se considera como una moda, una forma de ser. O sea, con eso verás el concepto de la mentalidad que se tenía entonces y ahora. La mujer cuando se casaba, que solía ser a los 20 o 21 años, pues esa mujer ya era exclusivamente una señora que se va a dedicar a cuidar a los niños, porque al año siguiente iba a tener un niño, eso seguro, iba a tener un niño, y se tenía que dedicar por completo a cuidar a su niño. Pero como no había, si la madre tenía leche, pues es posible que viviera el niño o se salvara. Pero si tenía poca leche, estaba condenado casi a morirse, porque al no poderla criar, si no tenía dinero para buscar una nodriza, o sea, una madre que hubiera perdido ya un niño porque se le hubiera muerto y tenía leche para poder pagar eso, pues prácticamente no existía. Y le empezaban a darle, pues, ¿qué le podían dar a un niño sin dientes? Pues hazle una sopa de pan, ponía con agua, un poco de pan y unas gotas de aceite y un poquitín de sal, le hacían una sopa y el niño sí que se la comía porque tenía que comer. Pero al cabo de pocos días ya el médico, que tengo el chico con diarrea, ¿y qué tenemos que hacer? Pues mira, pues darle esto, lo que se le ocurría al médico, porque no había medios tampoco para tratarlo. Consecuencia, al cabo de un mes el niño se había muerto por falta de alimentación. No se parece nada, esto no se parece. Entonces, en las casas, por lo general, había 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12 o 13 chicos, con muy escasos medios. Entonces, la pobre gente tenía que, cuando llegaban a los
10, 11 o 12 años ya tenían que hacerlos trabajar en el campo o le ponían unas cabras o unas ovejas, 8 o 10, para que fueran, para que produjesen leche para poder alimentar a los otros. Bueno, fue una catástrofe. En un pueblo había gente con una cultura un poco superior. En los pueblos grandes como este, pues estaba, bueno, este era cabeza de partido judicial y había bastantes personas que habían hecho un estudio en universidad o en escuelas especiales. Porque por el hecho de ser cabeza de partido judicial, pues tenía que haber un juzgado donde había un juez que había antes tenido que ser abogado, había un secretario que también tenía que ser juez, había un registrador de la propiedad, había un médico forense, o sea que había unos cuantos cargos que esos eran era inherente al hecho de ser cabeza de partido judicial, y la provincia de Teruel tenía 10 partidos judiciales y Alcañiz era uno de ellos. Pero fuera de eso ya pues prácticamente no había nadie que tenía estudios. Había, por ejemplo, un secretario, pero el secretario no tenía ningún estudio tampoco, sino que era una persona que había aprendido a llevar un poco de contabilidad y un poco de administración en una escuela de Teruel, y ya valía. Estaban los maestros, pero los maestros pues exclusivamente, pues me parece que eran tres o cuatro años de carrera, en algunos casos, otros con 2. Y claro, la cultura era muy... La mayor parte de los niños no podían ir a la escuela porque los necesitaban en casa. Cuando la escuela era obligatoria de los 6 a los 14 años. Hasta los 6 no se podía ir a la escuela y a los 14 ya tenía que salir. Eso era lo obligatorio, pero pocos llegaban a los 14, pocos porque los necesitaban en casa. Puedo decir que cuando yo acabé la carrera, prácticamente empezó la medicina científica. Hasta entonces, la medicina era una cosa empírica, sin ningún fundamento sólido. Sabíamos mucho de anatomía, porque eso sí que ha sido siempre igual. Y como entonces en las facultades era el trabajar con cadáveres era muy frecuente, porque toda la gente de vagabundos y gente que moría que no la reconocía nadie, pasaban a la facultad y allí en la sala de disección pues había que cortarlos a trozos y tal, o sea que de eso se sabía mucho, pero a la hora de la verdad del tratamiento de las enfermedades no había medios, y tampoco no se conocían mucho el origen de muchas enfermedades. Bueno, pues mira, pues Alcañiz era un pueblo de labradores. Aquí las calles eran prácticamente todas de tierra, menos la calle Alejandre cuando yo vine, que ya era de cemento. La calle la hicieron de cemento. Y luego con piedra pequeña, pues estaban la plaza y alguna cosa más. Las demás eran, por lo general, de piedra, y si tenía mucha inclinación, pues la hacían con losas de piedra también, para que no se la llevase el agua. En la calle Mayor, bueno, todas las calles eran de doble circulación. Los coches podían ir por donde quisieran, porque en Alcañiz había, me parece que solo había 3 coches particulares. El de la familia Soler, que eran las familias más pudientes de aquí, la de la harinera de Cortay, que tenía una señora que le llamaban Doña Concha, que tenía un chofer y tenía su coche, y luego había cuatro taxis, y podían ir por todas las calles, por la calle Alejandre, por la plaza, por donde quisieran podían ir. Y el castillo este donde estamos nosotros ahora, pues aquí era donde vivían los gitanos. Tengo algunas fotografías, ya os haré llegar alguna fotografía de esto, y los chicos venían aquí a jugar a los ladrones y cosas de estas, y se subían. Esta nave de aquí, esas salas estaban, aunque deterioradas, estaban ya pues se podía subir. En las escaleras algunas se podían subir, otras no se podían subir. Y todas estas paredes ya se ve que son obra nueva, ¿no? Todas estaban caídas, y
La torre del homenaje, pues se jugaba allí todo con todas las pinturas tan maravillosas que tienen, pues allí los chicos nada, no tenía ninguna importancia. No, me gusta la fotografía, he hecho muchas, tengo varias máquinas, a medida que van progresando la calidad de las máquinas, pues he ido comprando las que me han parecido. No tengo los últimos modelos, ¿eh? La fotografía tiene un poder que no se lo imagina la gente. La fotografía en papel. ¿Eh? No, la fotografía estas que se hacen con las cámaras de ahora o con los teléfonos móviles, que te hacen, ya te he hecho una foto, mira, se la enseñas y ya no la volverá a ver ni él ni el otro. ¿Entiendes? O sea, cuando se carga la tarjeta del móvil, dice, pues voy a borrar estas y tal para meter otra. No, eso no. Hay que hacerlas en papel. Que quede constancia de lo que ha sido. Pues tener excesos, por ejemplo, de alcohol. El no fumar. Yo no he fumado más que fumé 7 días, un par de cigarrillos al día en toda mi vida. Cuando después de la guerra, bueno, durante la guerra, en Mar de las Matas estaba el comunismo, como estaba en todos estos pueblos, en la colectividad, pues como todos teníamos que ser iguales, nos daban unos vales y a partir de 14 años los chicos ya teníamos derecho a una cajetilla por semana de tabaco picado, un librillo de papel y una caja de cerillas. Y claro, pues a los 16 o 17 años ya uno quiere presumir allí delante de las chicas y cosas de estas, y con el cigarro, aquello lucía mucho, pero yo me ponía el cigarro en la boca y me hacía escupir porque aquello era más malo y claro, al cabo de una semana dije, mira, esto se ha acabado. Lo dejé, ya no quise ir a buscar más el tabaco. Ser excesivamente egoísta, no tener envidia porque uno tenga más que tú, ni cosas de estas. Hay que procurar no, quiero decir, emularle, no envidiarle, sino emularle, querer ser como él en el aspecto de dinero, pero no decir, oh, ese hombre tal. Envidia no, porque la envidia creo que es una mala compañera, ¿eh? Un plato de verdura y patata. Y luego las comidas clásicas, pues un huevo frito, unas patatas fritas, una chuleta a la plancha, a la brasa mejor que planchas ni cosas de estas, y que no lleven mucho aceite ni muchas grasas. O sea, y luego fruta mucha, la fruta mucho, la fruta es, yo cuando voy a los hoteles y cosas de estas siempre les pregunto cuando empiezan, tenemos tarta de tal, tarta de cual, y todos preparados, y yo enseguida le digo, ¿tienen fruta? Sí, pues fruta. En mi casa la fruta constituye casi el 40% por lo menos del presupuesto es en fruta. Dura solamente en el sentido de adquirir muchos conocimientos y muchas cosas, sino una cultura para que la humanidad pueda disfrutar de esa cultura, porque, como te diría yo, muchas veces el aumento de conocimientos y tal, y de los progresos, nos lleva a unos resultados fabulosos. Todos sabemos que, por ejemplo, la informática, estos mismos aparatos de óptica que vosotros hacéis, la aviación, los coches, hace una vida mucho más cómoda. Pero si todo eso se emplea para mal, es una catástrofe. Buen uso de los adelantos de la ciencia. O sea, no voy contra la ciencia, al revés. Cuanto más ciencia haya, mejor, pero emplearla adecuadamente para el bien de toda la humanidad. Que cuando una persona se muere por edad de mayor, que los que siguen detrás nada más se acuerden de él y digan qué buena persona era. Hay que, todos los días hay que hacer algo, y cuanto mejor sea lo que hagas, pues tanto mejor también, pero todos los días.